Bendiciones, queridos hermanos, amigos, estamos aquí nuevamente con esta transmisión. Ya estamos a viernes 6 de agosto del año 2021 y reciban un saludo cordial para todos aquellos que nos miran de lejos, escuchan este programa. Esperamos que sea de bendición. Yo soy el pastor Rafael Núñez, desde acá, desde Los Ángeles, Iglesia Ciudad de Avivamiento, y estamos transmitiendo en vivo nuestro pan diario, que consiste en leer una porción de la palabra de Dios y explicarlo de una manera simple, sencilla, amén, práctica, para que entendamos y conozcamos. Así que un saludo a la distancia a todos aquellos que nos miran y mirarán este precioso programa. Estamos hablando, hermano, el libro de Romanos 3, como el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos en Roma, o a los judíos, hermano, que habían traído estas ideas judaizantes a la iglesia y enseñándole a la gente que debían de seguir guardando los ritos de Moisés y la ley, etcétera. Y Pablo les dice: no, la ley tiene un propósito. El propósito de la ley es demostrar el amor, la misericordia de Dios, no es solo hacerla por hacerla. Ellos no habían entendido eso, ni los fariseos ni los saduceos, y el apóstol les está diciendo: la ley sin entregar el corazón no sirve de nada. Amén. Y también nos enseña que no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera una sola persona que pueda pararse delante de Dios y justificarse por sí mismo, sino que todos somos pecadores. Amén. Ahí usted lo va a mirar en el capítulo 3 del libro de Romanos, donde necesitamos la justificación por fe en Cristo Jesús para poder salvos. Amén. Para poder ser salvos, y también nos enseña cómo esta justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Esa es la diferencia a la religión. Por fe y para fe. Hermano, no es hacer obras para pagar algo. Es, hermano, obrar por agradecimiento a lo que se nos ha dado. Esa es la gran diferencia de la fe. La fe es algo que ya recibimos, algo que ya está en nosotros. Estamos convencidos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. No es que yo voy a trabajar y hacer muchas cosas para ganarme la salvación. De ninguna manera. Es la fe, hermano, el motor principal, si se puede decir así, del cristianismo, de nuestra vida en Cristo, de nuestra vida en fe, en el Espíritu. Es por fe. Si la fe, hermano, es a veces incomprensible, si usted y yo podemos entender la fe, entonces tal vez no es fe, tal vez es razonamiento humano, pero no es fe. Fe, hermano, es algo que no existe, que todavía no es, que no hay ni nada que aparezca, ni luces, dicen por ahí, sino que confiamos en una promesa y creemos que Dios va a cumplir esa promesa. Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar del libro de Romanos 4, y nos pone como ejemplo a Abraham. El apóstol Pablo, en su escrito a los romanos, les pone, por ejemplo, a la fe de Abraham. Que pues diremos, ¿qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Escúcheme bien. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, la cuna de la civilización. Hermano, la civilización comenzó allá en Mesopotamia. Hoy en día se usan muchos sistemas que se usaban en aquel tiempo. Era tan sofisticado. Por ejemplo, hay unos sistemas de riego que se usan hoy día que son copias idénticas de lo que se hacía en Mesopotamia. Una manera de regar, de cultivar la tierra. Abraham salió de ahí y se fue al desierto a vivir una vida de nómada. Y les está hablando a los judíos o a los judaizantes. ¿Qué diremos que halló Abraham según nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Mire bien, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, la fe nos justifica, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos, amigos? Cuando nosotros actuamos, obramos, hacemos algo para obtener algo, eso es lo que obtenemos, eso es lo que recibimos. Hay gente que hace cosas para ser vista por los hombres, para sentirse bien, para diferentes razones, pero no son actitudes de fe o para fe. Entonces la recompensa es, si lo hizo para sentirse bien, se sintió bien, ya no hay recompensa. Si lo hace para que lo vean, ya lo vieron, ya no hay recompensa. Es lo que está diciendo el Señor. No es por obras, no es para recibir algo, sino es porque ya lo recibimos, aunque no lo tengamos. O sea, damos por hecho que ya lo tenemos. ¿Cómo sé que soy salvo? Por fe.
¿Cómo sé que Dios me oye? Por fe. ¿Cómo sé que yo voy a ir al cielo con Jesús? Por fe. Todo es por fe. Entonces al que obra no se le cuenta, hermano, dice salario como gracia, sino como deuda. Más el que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo sé que es un poco difícil entender eso, pero tiene que ver con una intención de nuestro corazón. Si de verdad hemos creído en Jesucristo, si hemos recibido su amor, su gracia, si estamos en serio creyéndolo, eso nos va a empujar a actuar. Eso nos va a empujar a cambiar, a hacer cambios en nuestra vida. Y son por medio de la fe, no sino porque ya lo tuvimos. Número 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Está hablando el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y dice, ¿es puesta esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o la incircuncisión? Hermano, bien tremendo, ¿no? Porque yo he escuchado personas que dicen, es que el diezmo es de la ley. Es del Antiguo Testamento la ley. Pero miramos que Abraham dio los diezmos. ¿Se acuerda cuando la victoria de los reyes, aquellos que llevaron cautivo a Sodoma y llevaron también a Lot y fue a rescatarlos? Y dice que Abraham trajo los diezmos a Melquisedec. Y la ley, hermano, no había venido cientos de años antes que apareciera la ley. No es una cuestión de ley. Es una cuestión del corazón. Entonces dice que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe fue contada? Y le dice, ¿cuando estaba circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión o la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, cuando Abraham, hermano, salió de Ur, cuando Abraham recibió las promesas, no había ley. No había sido circuncidado todavía. Entonces los judíos o estos judaizantes atribuían más crédito a la circuncisión al cortarles un pedazo de su prepucio que al obedecer y rendirse a Dios. Es bien tremendo esto, es la idolatría que llevamos en el corazón. Entonces Pablo le está diciendo, no es así. Si fuera la ley la que nos salva, ¿por qué Abraham se salvó? ¿Por qué Abraham recibió las promesas si no había ley? Entonces quiero decirle, hermano, que no se trata de la ley o sin ley, es otra cosa muy diferente. La salvación es para todo el mundo, no solo para aquellos que recibieron la ley o creen que tienen la justicia por la ley. Entonces dice, y es padre de la circuncisión para los que solamente son para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, antes de ser circuncidado, Abraham fue llamado y perdonado. Fue llenado de promesas. Luego se circuncidó y siguieron las promesas. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, tanto a los que no están circuncidados como los que sí están, las promesas de Dios son para todos, para que nadie se jacte en ninguna obra humana de justicia. Amén. Y continuamos, hermano, y nos habla de la promesa, ¿no?, que se realiza por medio de esta fe. Dice el número 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. No fue por medio de la ley de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice que le dijo el Señor, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a donde yo te diré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuál es la garantía? Nada. Simplemente una promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Lo hizo, obedeció. ¿Había ley? No. ¿Había reglamento? No. ¿Había un montón de normas y de reglas y de rudimentos? No. Entonces... ustedes se jactan de que Abraham es su padre, pero no obedecen a Abraham, no imitan a Abraham. Es lo que Jesús le decía a estos religiosos.
a los fariseos. Dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen lo que Abraham hizo. Y Abraham me honró a mí. Y ustedes no quieren honrarme a mí. Miren lo que dice el 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. A ver, pastor, explíquemela más despacio. La promesa Dios se la dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. No había ley. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, el cual uno de ellos es Judá. Entonces a Jacob se le cambió el nombre, Dios le cambió el nombre, le puso Israel, de ahí viene el pueblo de Israel. Entonces Israel tuvo a Judá, que más adelante el pueblo de Israel se dividió y quedaron la tribu de Judá y un poco de Benjamín. Entonces, por eso se le llama a los judíos, porque son descendientes de Judá, son los judíos de la tierra. Entonces la promesa fue para los judíos, que se mantuvieron en la promesa. Pero el libro de Juan 1:11, por ahí dice, a los suyos vino. ¿A quién? A los judíos, a los descendientes de Abraham. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo esto, pastor? Que la promesa era para los judíos nada más. Pero como ellos lo rechazaron, como ellos no lo quisieron, como ellos lo mataron, dijo Dios, a todo ser humano, a todo nacido de mujer que reciba esta promesa, será salvo. Y ahí se cumple, hermano, el plan de Dios en el rechazo de los judíos hacia el Mesías. Es lo que está diciéndole Pablo a los judaizantes. Les está diciendo, ustedes son hebreos, ustedes vienen de Abraham, por eso se llama hebreos, descendientes de Abraham. Y Abraham, cuando fue llamado, no había ley. ¿Por qué ustedes ponen la ley por encima de la fe? La fe es primero antes que la ley. Es más, la ley fue puesta para que ustedes creyeran. O sea, la ley fue dada para que les ayudara a sostenerse, a mantenerse mientras venía el Mesías. Y ustedes pudieran estar en fe esperándolo. Pero ellos quitaron su mirada del Mesías, la mirada de Dios, y se fijaron en la ley, en cumplir rudimentos, en cumplir, hermano, mandamientos, pero se olvidaron del que hace los mandamientos. Póngame bien atención. La mayoría de gente conoce a Dios por lo que Dios da. Por las bendiciones, por la prosperidad, por la paz, por aquí, por allá. Pero muy poca gente conoce a Dios por lo que Dios es. Entonces no podemos entrar a un reino donde no conocemos al rey. Sí, conocemos todos sus regalos, su bendición, sus palacios, pero el rey quiere que lo conozcamos a él. Quiero que entienda bien esto. ¿Cómo vas a entrar en la eternidad en Cristo si ni siquiera lo conocemos? Entonces lo que Pablo les está diciendo es conozcan al que hizo la ley. Algo que le sucedió a Job, hermano, porque Job era varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo le vino una calamidad tremenda donde Dios lo probó como pocos seres humanos. Yo creo que Jesucristo fue el único que sufrió más que él. ¿Y por qué? Y él decía eso, él decía, ¿por qué si te presento sacrificio por mis hijos, si hago lo bueno, si me porto bien, etcétera, etcétera? Y el Señor le dice, es que tú conoces lo que yo doy. Tú conoces lo que yo regalo, lo que es mío, pero yo quiero que tú te completes conociéndome a mí. Y por eso te quité todo para que te fijes en mí. Entonces ya que me conozcas en mí y te llenes de mí, entonces te voy a devolver al doble todo lo que tienes. Es exactamente lo que sucedió con los fariseos. Los fariseos conocían la ley de Moisés, eran estrictos, pero no conocían al que hizo la ley. Y es bien tremendo, ¿no? Que conoce la fábrica, pero no conoce al dueño de la fábrica. Que conoce lo de afuera, pero no conoce lo de adentro. Entonces Pablo les está diciendo, la ley fue traída para que ustedes conozcan al que hizo la ley, para traerlos hacia él. Pero ustedes, en lugar de venir hacia él, se desviaron de él, obedeciendo la ley. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creo,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir, hermanos, amigos, que creyó en esperanza contra esperanza? Mire bien, en el primer lugar, Abraham era ya viejo. Sara no solo era vieja, perdónenme la expresión, sino, avanzada en edad. Una disculpa. Y no solo era una mujer avanzada en edad, la cual la costumbre de las mujeres había cesado hace mucho, o sea, la menopausia había pasado hace décadas, sino que no solo estaba de esa edad, sino que era estéril. Entonces, ¿quién iba a creer que un par de ancianos estériles, ella pues, iban a tener un hijo y de ese hijo iban a salir millones y millones de descendencia que iba a poblar la tierra entera? ¿Quién iba a creer? Entonces dice, él creyó contra esperanza. Hermano, y eso es lo que Dios espera de nosotros muchas veces, que creamos contra esperanza. Un ejemplo, le voy a hablar de la expectativa. Espero que no lo esté enredando ni aburriendo. Haga de cuenta que a mí todos los días viene alguien y me trae un café como este. Entonces yo vengo y todos los días viene la persona y me trae un café. Entonces yo como que me acostumbro y estoy a la expectativa del café que me va a traer. No hubo pacto, no hubo un contrato, no hubo promesa, no hubo nada. Entonces, ¿por qué yo estoy esperando mi café? Si no hay nada de eso. ¿Por qué por fe yo creo que va a entrar la persona y me va a traer mi café? Porque ha creado en mí una expectativa y yo estoy esperando algo que ni siquiera se me ha prometido. Eso es lo que está hablando y exaltando el Señor de Abraham. Que él está recibiendo porque tuvo fe, porque creó en él esa expectativa. Y es lo que muchas veces nosotros no tenemos. Creemos en lo que nuestras manos hacen, creemos en nuestras obras, confiamos en nuestra propia prudencia, aún en la iglesia, y no dejamos que Dios sea Dios. No dejamos que la fe se desarrolle. No dejamos, hermano, que la fe crezca a tal manera para mirar realizadas las cosas imposibles. No me malentienda. Nos enfermamos y corremos al médico. No me malentienda. Vaya al médico, llama al 911, etc. Pero primero va Dios. Primero ore. Primero démosle la confianza, hermano, y la prioridad a Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. Dice que él creyó sobre esperanza, no solo era viejo, era estéril y llegó a ser padre de mucha gente conforme a esa promesa. Dice, y así será tu descendencia. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer que todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada en esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Yo sé que es un poco difícil de entender este libro, hermanos, y estoy tratando de explicarlo de una forma muy, lo más accesible que puedo, pero lo que está hablando el apóstol Pablo es que la fe va por delante. El creer en Jesucristo. Esa fe, dice más adelante en Corintios, dice, porque el amor de Cristo nos contriñe. ¿Qué es contriñir? Contriñir es empujar. Contriñir es como cuando un pistón de un carro comienza a trabajar y lo hace andar. Entonces dice, pensando esto, pensando en Cristo, pensando en lo que Él me hizo, me infunde aliento, me infunde, hermano, gasolina, me infunde poder para yo poder seguir adelante. Pensando esto en que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó por ellos.
O sea, esto es bien tremendo, hermano. Entonces pone como ejemplo la fe de Abraham. Abraham estaba bien en Ur de los Caldeos, pero él decidió creerle a Dios con nada. No había ley, no había contrato, no había nada. Simplemente una promesa que Dios le dijo: sal de tu tierra, vete, déjalo todo, yo voy a hacer de ti una nación innumerable. Y dice, Abraham le fue contado por justicia, pero ustedes, judaizantes, quieren dejar eso y hacer que la gente confíe en los rituales, e incluso mismo ustedes confían en sus rituales. Y muchas veces estamos en Cristo y todavía seguimos creyendo en los rituales. Es que si no hay aceite, no va a haber milagro. Y andamos ungiendo con aceite. No malentienda, yo creo en el aceite, pero no es el aceite el que sana. Sí me doy a entender. Es que si no hay música, como que no hay ambiente de adoración. Hermanos, antes no había música. Agarre usted y suene un pedazo de madera o haga algo, pero a veces hermano, confiamos más en los rituales que en Dios. Entonces, cuando el Señor nos está hablando, nos está diciendo por causa de qué vienen las promesas, vienen por medio de la fe, porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. Entonces, la fe provoca en nosotros expectativa. Y entonces esperamos algo que va a venir, aunque no haya nada escrito, nada planificado, aunque no haya ningún contrato. Yo solo sé que Dios me va a sanar. Yo solo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios está conmigo. Pero mira a tu alrededor, mira cómo estás. Es la fe y no es el ritual. Muchas personas, ¿por qué le digo esto, mi hermano, mi amigo? Muchas personas tienen miedo a acercarse a Dios porque se sienten indignas. Porque sienten que no han orado lo suficiente. Porque sienten que están sucias, apartadas de Dios. Y entonces confían más en su frialdad, confían más en su situación, confían más en su, en su humanidad que en el poder glorioso de Dios. Hermano, dice la Escritura que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Cuando usted va al hospital, ¿va porque está enfermo o porque está sano? Exacto, porque está enfermo. Entonces, ¿por qué muchas veces queremos venir a Dios y que Dios haga maravillas cuando estemos bien? ¿No cree que es tiempo de venir a Dios así como está? Así como estamos. Yo tengo años manejando, tendré algunos 28 años manejando acá en Estados Unidos. Y yo he pagado siempre aseguranza de carro. Muy pocas veces la he usado. Y espero no usarla nunca. No espero usarla. Que se quede ahí. ¿Por qué? Porque la aseguranza de carro uno compra una protección. En caso de que tenga un percance, un accidente, la aseguranza le cubre. Pero yo no quiero tener un percance o un accidente. No decir, sí voy a chocar para hacer efectiva la aseguranza. No. Hay que se quede. Y la quiero pagar 100 años y aunque no la usen, no importa. O sea, no tiene que ser así. Entonces nosotros, hermano, muchas veces creemos que estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo se lo digo esto? No confiamos en Dios. Confiamos más en nuestras obras humanas. Confiamos más en nuestros rituales. Confiamos más, o sea, si nos sentimos bien, estamos bien delante de Dios. O sea, que como que nuestras emociones, nuestra condición, lo que hay a nuestro alrededor, determina si estamos cerca o lejos de Dios. Y eso no es verdad. Entre más lejos te sientas de Dios, estás más cerca de Él. Entre más inmundo te sientes, entre más inmerecedor de su gracia, entre más avergonzado te sientas, felicidades. Estás más cerca de Dios de lo que tú crees. Así que, hermano, debemos de quitar esa mentalidad de nosotros y no confiar en nuestras obras, en nuestros rituales, en nosotros mismos, sino en la justicia de Dios. Apóyate en Jehová y no te apoyes en tu propia justicia, en tu propia prudencia. Confía en Él y Él hará. Amén, hermanos. Esta es la gracia de Dios. Entonces, la confianza en Dios, la fe en Dios te va a ayudar a entrar a su presencia. Y de ahí va a venir todo lo que necesitas. Él te va a dar fortaleza, Él te va a dar convicción de pecado, Él te va a dar su espíritu, Él te va a dar su naturaleza, a tal forma que tú te vas a deshacer de todo aquello que no sirve por fe
y por amor y no por hacer obras o hacer rituales. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Esperamos que hayamos sido de edificación. Y el día del lunes, hermano, vamos a continuar viendo los resultados de la justificación por fe. Esto es hermoso, aunque no lo entienda muy bien, vuélvalo a leer en diferentes versiones. Tome su Biblia y comprenda, hermano, este mensaje tan poderoso y tan hermoso de la palabra de Dios. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu presencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que podamos discernir, asimilar tu palabra. Gracias te damos por tu fidelidad. Hermanos, una cosa más. No se olvide, hermano, que hoy en la noche, viernes, tenemos nuestro servicio a las 7:30 y el domingo a las 3 de la tarde. Hermano, es posible que venga en persona, por favor. Si usted está en el área de Los Ángeles, no se quede en su casa, no lo vea en línea, hermano. Eso es para emergencias, eso es para cuando la persona está enferma en un hospital que no puede salir o que en el lugar donde está no hay una iglesia. Para eso es el internet, hermano, las redes sociales o en línea. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Cuando Cristo venga y nos lleve, ¿cómo quiere irse usted? ¿En línea? ¿O quiere irse en persona, en cuerpo y alma y espíritu? Entonces tenemos que estar presentes. Tenemos que honrar a Dios. Por favor, le pido, deje su flojera, deje su egoísmo y vengamos al templo a dar gloria y honra a nuestro Dios, con el cual vamos a vivir por la eternidad. Así que hoy viernes, hermanos, 7:30 y domingo 3 de la tarde, lo esperamos. Así que Dios le bendiga. Nos miramos el lunes. Bendiciones.